Ven, toma el lugar que te pertenece, Señor. Hoy queremos honrarte, hoy queremos glorificarte y hoy queremos decirte, Padre mío, que tú eres nuestro Dios todopoderoso. Sigue hablándonos con tu palabra, Señor. Que nuestro corazón esté dispuesto, Padre, y que podamos atesorar en nuestro corazón, Padre, la preciosa semilla de tu palabra, Señor. Y como buena tierra que somos, que mi hermano, mi hermana, Señor, produzca una cosecha abundante, Padre. Y esa palabra transforme todo, que traiga esperanza, traiga sanidad, traiga liberación, traiga seguridad de nuestro caminar contigo, Padre. Esperamos en ti, en tu amor, Señor. Exáltate de una manera preciosa, de una manera maravillosa, Padre, pues tú eres el Dios en quien hemos esperado, Señor. Y yo sé, Padre mío, que estás trabajando en nuestro corazón, en nuestra vida, Padre, pues eres el Dios excelso, eres el Dios maravilloso, eres el Dios, eres el aliento de vida, eres nuestro respirar, Padre, eres todo para nosotros, Señor. Muchas gracias por amarnos, muchas gracias por sostenernos, muchas gracias por dirigirnos y muchas gracias, Señor, porque podemos esperar en ti, en tu amor, en tu gracia, en tu bondad y en tu misericordia, Padre precioso, Padre amado. Háblanos, síganos hablando con tu palabra, Señor. Pero que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y sea la guía en medio de todo lo que nosotros estamos esperando. Muchas gracias, Padre, por darnos seguridad. Te exalto, mi Dios, mi Rey, y te doy gloria y honor a ti, oh Dios. Muchas gracias. Qué bueno, mis hermanos, continuar aquí en este tiempo de poder bendecir el nombre del Señor, pero también abrir nuestro corazón a la palabra del Señor, a que nos ayude a mantenernos firmes en medio de todas las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Hemos venido tratando prácticamente desde el domingo anterior un tema que el Señor nos ha permitido compartir, y yo sé que muchos de mis hermanos, de mis hermanas han sido instruidos esta semana, y sobre todo el tema que hemos venido tratando toda esta semana es en relación a enfrentar el temor como una palabra, como una promesa de Dios diciendo: no temas, Dios tiene el control de todo lo que sucede en nuestra vida. Y hemos hablado justamente, haciendo un resumen así ligero de lo que hemos hablado, saber que en la victoria de Jesús Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Él tiene la autoridad para dirigirnos, para fortalecernos, para guiarnos. Y les decía que en esa expresión que está diciendo el Señor nos trae varias cosas que deben estar seguras en ti, mi hermano, en mí. Y una de ellas, yo les decía que eso significaba que cada detalle de nuestra vida, por pequeño que parezca, está bajo el conocimiento y el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Y leamos lo que dice ahí en Mateo 10, donde está expresando de tener esa confianza absoluta en el Señor. Inclusive les decía que es tanta la compañía y el cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros, que aún los cabellos de nuestra cabeza, dice la palabra, están contados. Y que aún las lágrimas que hemos derramado, y leamos en el Salmo 56:8, donde David está pasando un momento crítico, difícil, que aunque tenía un corazón conforme al corazón de Dios, o como estamos diciendo esta mañana, aunque tenía una amistad muy fuerte con Dios, había momentos que sentía que todo se caía. Y él dice: pon mis lágrimas en tu redoma. Esas lágrimas, al estar colocadas en la redoma de Dios, ni siquiera la de nosotros, es un recuerdo delante de Dios para que se acuerde el sufrimiento que nosotros estamos viviendo. ¿Cuántas de mis hermanas, de mis hermanos en estos días han estado derramando lágrimas por las situaciones que están viviendo, al ver la indiferencia de los hijos, al ver los caminos equivocados y cómo se han dejado atar por vicios, por pensamientos, por amistades, por decisiones equivocadas, que nosotros sabemos que como nos alerta el proverbio, hay caminos que al hombre le parece derecho y creen que están haciendo las cosas bien, pero dice la palabra que el fin del que va a traer todas sus acciones va a ser muerte, pero reclamamos vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, y esa es la confianza por la cual clamamos al Señor: por favor, ten misericordia, quita toda dureza, todo aquello que
que ha invadido su mente y su corazón y que no le da libertad. Por eso es importante que nuestras lágrimas, el entender que nuestras lágrimas, y decirle, Señor, pon nuestras lágrimas derramadas en tu redoma. Pero también también ellas quedan registradas en el libro, que era lo que decíamos. Pero también tuvimos expresando que nuestras vidas están dentro del plan bueno que tiene Dios para con nosotros. Y hablábamos de Jeremías 29, 10 y 11, donde dice que esta parte del libro de Jeremías es enviada a los cautivos en Babilonia y les dice, mira, hay esperanza. Y una de las palabras que más me quedó grabada en mi mente después de compartirla contigo es donde en el versículo 29, 10 de Jeremías 29, dice, voy a despertar sobre vosotros mi buena palabra, que traiga el Señor al recuerdo todas las promesas, todos los planes, los propósitos, lo que Él nos ha hablado. Hay palabras específicas, hay palabras remas que Dios nos ha declarado a cada uno de nosotros, pero que la hemos olvidado. Pero cuando Dios despierte esa palabra, cuando nos acordamos que Dios nos prometió un día y que si Él lo dijo, si Él lo prometió, esa palabra se va a cumplir. Y estoy orando, como dije, creo que fue en el día de ayer, que Dios despierte esa buena palabra sobre nosotros y sobre todo tener la plena seguridad de que los planes de Dios, los pensamientos que Dios tiene para con nosotros, son pensamientos de paz, que aunque hemos sido tratados, que aunque hemos sido moldeados, Dios está ahí en nuestro lado. O bien pudiéramos decir, como dice en Romanos 8:28, y creo que Pablo lo exclama y lo dejó escrito de una manera bien clara en la Biblia, y por eso recomiendo que tú compares estos textos con lo que le estoy diciendo. Romanos 8:28, que es uno de los textos también que nos da seguridad de que Dios está en nuestra vida, porque allí dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo tengo la plena seguridad, mi hermano o mi hermana, que tú has sido llamado con un propósito, que Dios está trabajando en ti, que Dios te moldea, te dirige, te da las fuerzas para seguir adelante. Ahora bien, hay un texto con el cual quiero terminar los devocionales durante estos días para entrar a otro tema en la próxima semana. Y es bien interesante porque también ese mantener, ese echar fuera el temor, mejor, que es el tema que hemos venido trayendo, que Dios tiene el control sobre nuestras situaciones, creo que lo define muy bien, ya lo hemos estudiado en otros devocionales, y esto significa que aunque parezca que estamos viviendo fuera del control y todo estuviera fuera del control, y aunque tengamos a veces tiempos de temor, de angustia, podemos confiar en que Dios nos tiene en su mano cumpliendo su propósito y su propósito de bendición en nuestra vida. A veces le digo, Señor, yo no sé lo que tú estás haciendo conmigo, como muchas veces permite, y voy a decirlo de esta manera, no sé si todos van a estar de acuerdo conmigo, permite que fracasemos, porque al fin y al cabo lo que estamos cosechando es producto de nuestras decisiones. Y hay un pasaje bien conocido, y como decía también leyendo lo de Job capítulo 22, de volver en amistad con él, que dedicamos bastante tiempo a la enseñanza. Este texto también lo hemos compartido con usted, pero quiero extraer como una enseñanza para ti en este día, mi hermano, para estos días, de saber que Dios no se da por vencido, que Él sigue insistiendo con nosotros. En Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6, voy a leer. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al versículo 6, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Dice el profeta, versículo 3, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Versículo 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció hacerla. Entonces vino palabra, dice el profeta, a mí de Jehová, diciendo, ¿no podría yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. Y termina diciendo, he aquí que
como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Y como el mensaje lo estaba enviando en ese tiempo a Israel, ah, dice, oh casa de Israel. Pero yo creo que son las mismas palabras. Ahora, he estado meditando sobre este pasaje, hay muchos detalles que en otros momentos hemos compartido, pero en la situación que cada uno de nosotros estamos viviendo, porque a veces parece que se repiten las cosas que algunos años atrás estuvimos viviendo y cuando nos damos cuenta que la vida se nos convierte en un círculo. Y a veces empezamos bien, vemos la bendición de Dios, Dios nos saca a lugares espaciosos, hay paz, hay gozo, alegría, brota de nuestro corazón agradecimiento, traemos ofrendas de gratitud, tratamos de cumplir lo que el Señor nos ha enseñado de tu palabra y como que todo comienza a funcionar bien. Y hay una expresión que me decían a mí cuando estaba estudiando algunos años de los estudios primarios, una profesora cuando yo no quería avanzar, cuando me quedé casi estancado, que estaba más preocupado por la amistad con los compañeros de estudio y me despreocupé, me desentendí de lo que realmente iba a hacer a la escuela y perdí año tras año, hasta que una profesora me dijo, Irlandés, no te puedes quedar dormido sobre los laureles. Una frase, un refrán que ella constantemente decía y me confrontó. Y esa palabra me confrontó a mí, como me ha confrontado muchas veces en el tiempo de estancamiento, porque no crea que porque estoy predicando toda la palabra es constante. Hay valles, hay a veces pausa, hay cansancio inclusive espiritual que a veces viene sobre nosotros, pero también cuando entendemos y somos dirigidos por el Espíritu Santo y permitimos la enseñanza del Señor aplicada a nuestro corazón y nuestra vida, nos confrontamos a nosotros mismos. He aprendido a hacerlo y quiero, mi hermano, mi hermana, que tú aprendas a hacerlo. Miren los resultados. La palabra dice que por los frutos somos conocidos, por sus frutos os conoceréis. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Están de acuerdo a las promesas de Dios o son contrarios a lo que Dios espera que haya en nosotros? Creo que esa es una de las lecciones específicas que este pasaje de Jeremías 18, versículo 1 al 6, Dios está tratando de hablarle al pueblo, pero también hablarle a nosotros. Y creo que muchas veces esperamos y nos quedamos simplemente en la oración. Le decimos, Señor, si hay algo en mi vida que está mal, por favor, dímelo. Y escuchamos mensajes y parece que ese mensaje se repite. Abrimos quizás una página y leemos algún artículo, nos está hablando de lo mismo. Vamos por la calle y gente que ni siquiera conoce a Dios nos habla de lo mismo. La familia nos habla de lo mismo y como que por toda parte Dios comienza a hablarnos y al último nos ponemos tan resistentes a la palabra de Dios que ya la palabra no nos produce efecto y es el momento del endurecimiento del corazón. ¿Qué es lo que pasa con el barro? El barro para hacer una vasija, al menos en la lección, una de las lecciones o de las enseñanzas que tenemos del barro cuando está siendo moldeado para hacer una vasija, tiene que tener ciertas condiciones, de lo contrario no sirve. Tú no puedes empezar a hacer una vasija cuando es un barro que no ha sido tratado, que no ha sido llevado al punto exacto para aprender a hacer esa vasija. Y son los tratamientos que Dios hace en nosotros, en nuestra vida. Créame que detrás de cada proyecto de Dios para llevarnos a niveles superiores, tenemos que pasar por tratos de Dios para prepararnos para la bendición que les tiene dispuesto. A veces pensamos que son juicios de Dios, pero realmente no son juicios de Dios. Más bien son tratamientos de Dios para que, igual que el barro, como está mencionando en este pasaje, dice que el alfarero estaba trabajando sobre la rueda, para moldear una vasija, pero el barro no se prestó para hacer la vasija que estaba en la mente y en el corazón del alfarero. Y dice que esa vasija se echó a perder. Y en esta expresión siempre viene a mi pensamiento y lo quiero compartir contigo, mi hermano, mi hermana. ¿Cuántas veces hemos hecho a perder lo que Dios ha querido hacer en nuestra vida?
nos comienza a hacer ese tratamiento del barro, nos da la humedad requerida para formar esa vasija, pero en el proceso le decimos, Señor, ya no puedo, Señor, mejor hago otra cosa y tal vez Él diciéndonos, espérate un poco, ya vamos a terminar, ya está casi listo, lista para depositar mi bendición sobre ti, pero a causa de nuestra habilidad, a causa de, o como dice Santiago, de doble ánimo, simplemente empezamos a apartarnos y al igual que el alfarero, que el barro en las manos del alfarero, se echa a perder todo lo que Dios por tanto tiempo ha tratado de hacer por nosotros y nuevamente vuelve a Dios a tomarnos en sus manos, colocarnos sobre la rueda y comenzar a formar la vasija de acuerdo a lo que nosotros permitimos que se haga en nosotros. Dios nunca va a formar algo en alguien que no esté dispuesto a dejarse formar, téngalo por seguro. Más adelante el apóstol Pablo está hablando de las vasijas, dice que en la casa hay utensilios de honra y hay también utensilios de deshonra. Unos para usos útiles y otros para usos viles. Cuando yo leo estas palabras y cuando me centro en este pasaje, cuando veo ese barro que no se deja moldear de acuerdo al diseño que el alfarero quería hacer, algo que me da seguridad es que Dios nunca desecha ese barro. Trata de formar otra vasija, al menos lo que está haciendo este alfarero. Según le pareció. La pregunta que también me hago, una es el barro no dejándose moldear de acuerdo al propósito y otra los pensamientos que hay en el alfarero. Y qué hermosa lección podemos sacar de aquí, porque ten la plena seguridad, mi hermano, mi hermana, que Dios no se va a dar por vencido en seguir actuando en tu vida hasta que te conviertas en una, tomando la analogía de este pasaje, en un barro moldeable de acuerdo a la vasija que tú estás permitiendo que se forme. Acuérdese que muchos de los textos que hemos leído en la palabra es, Dios tiene propósitos con nosotros. El asunto es, ¿estamos de acuerdo con esos propósitos? Nos dejamos tratar y nos dejamos moldear y permitimos que esos propósitos de Dios, o le decimos mejor al Señor, sí, está bien, Señor, yo sé que tú me has llamado, Señor, para cosas grandes, para cosas inmensas que a lo mejor ni siquiera han llegado a mi pensamiento, como dice Isaías, como dice también el apóstol. En la primera carta a Corintios dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para nosotros. Y a veces cuando nos conectamos con Dios, o como decíamos en el tiempo devocional, cuando hay una amistad perfecta con el Señor, que Él nos dice lo que quiere hacer, nos miramos a nosotros mismos, muchas veces decimos, Señor, yo voy a ser un fracaso, Señor. Pero si Dios dijo que lo podía hacer es porque Él sabe que si nos dejamos conducir a esos propósitos, vamos a ver la gloria de Dios y todo, como dice el Romanos 8:28 que leíamos, todo lo que Dios comienza a hacer en nosotros va a orar para bien, porque ese es el llamado que ha hecho. Hay una pregunta en el versículo 6 de este pasaje de Jeremías 18 que el Señor le dice al pueblo y le transmite a través del profeta Jeremías y nos dice a nosotros. Al colocar esta analogía le dice, ¿no podría ser con vosotros como este alfarero o casa de Israel? Hay una pregunta que me hago también en torno a este pasaje es, ¿qué interrumpió el plan de Dios en el pueblo de Israel de acuerdo a los propósitos que Dios tenía para ellos? Y resalta, y tú lo puedes mirar en las diferentes situaciones que ellos están viviendo, que lo que siempre sucedió es que ellos no estuvieron dispuestos a dejarse guiar por el Señor. Se contaminaron con las otras naciones y todo lo que Dios le dijo que no hicieran justamente fue lo que terminaron haciendo. Nosotros podemos decir, oiga, qué pueblo tan rebelde, conociendo la mano de Dios, viendo las obras del Señor, viendo la actividad de Dios de una manera sobrenatural, las misericordias que Dios, lo podemos leer en la palabra, tuvo para con ellos y terminan endureciendo el corazón. Qué pueblo tan difícil. Pero si nos miramos a nosotros mismos, somos exactamente iguales.
Qué importante, y yo insisto en esto, que nosotros tengamos una bitácora, un libro, un diario puede ser, donde exaltemos las promesas de Dios, los tratamientos que Dios ha hecho en nuestra vida, pero también la bendición que obtuvimos por permitir que Dios obrara en nuestro corazón, porque teníamos un espíritu noble, dócil, para que Dios trabaje en nosotros, que prestamos atención a la enseñanza del Señor, al consejo que Él nos da, a la respuesta que le pedimos. Normalmente venimos a su presencia con una cantidad de necesidades. Señor, ayúdanos a esto, ayúdanos a aquello, y siempre solamente es pedir, pedir, pero hay momentos que Dios dice, espere, hijo, espere. Hay cosas que en tu corazón no están preparadas y necesito trabajar en ella. Inclusive a veces nos dice, ¿me permite trabajar? Créame que Dios siempre lo va a hacer. No te va a obligar a hacer cosas que no quiere, pero de acuerdo a lo que tú permitas van a ser los resultados. Y eso me llena de alegría. Saber de que Dios respeta nuestras decisiones o el libre albedrío que creó en nosotros. Jamás va a obligar a alguien a hacer algo que no quiere. Él te propone y Él te dice, escoja. ¿Quieres mi bendición sobre tu vida? ¿Quieres alcanzar las cosas con tu esfuerzo o quieres alcanzar las cosas con mi bendición? Y ya es una decisión que nosotros tenemos. A veces, y a lo mejor la respuesta que muchos de mis hermanos que me escuchan están diciendo, Señor, lo mejor es de acuerdo a lo tuyo. Pero cuando se demoran las cosas, porque Dios está trabajando en nuestro corazón, nos desesperamos y pensamos que una vez tomamos la decisión, ya vamos a ver el respaldo de Dios. No, todo es un proceso, mi hermano, mi hermana. Porque las cosas que Dios tiene para nosotros son tan grandes que si no tenemos cuidado, que si no somos buenos administradores, que si se aparta el temor de Dios en nuestro corazón y el reconocimiento que Dios quien nos ha levantado, que Dios quien nos ha posesionado, todas esas bendiciones tal vez se van a volver en contra de nuestra amistad, de nuestro compañerismo, de nuestro caminar con Dios, y perdemos tan ocupados en las bendiciones que nos olvidamos de quién fue quien nos bendijo. Terminamos con un corazón endurecido y tal vez Dios por misericordia vuelve a empezar a formar otra vasija. A lo mejor, y voy a ser muy directo con lo que quiero expresar en tu corazón, a lo mejor cuando vayamos al cielo van a haber un diálogo con el Señor. Me estoy imaginando, no dice la Biblia, pero es posible que pase ahí en la presencia del Señor y tengamos un recuerdo de nuestro caminar aquí en la tierra. Y haya una pregunta, una inquietud en nosotros y le digamos ahí en ese diálogo con el mismo Señor y decir, Señor, tú me prometiste tantas cosas, ¿por qué no se cumplieron en mi vida? Posiblemente, mi hermano, mi hermana, una respuesta que Dios va a decir, o el Señor va a decir sobre nosotros, hijo, yo traté de moldearte de acuerdo a la vasija que necesitaba que tú fueras para depositar aquello que tenía preparado para ti y tú no lo permitiste porque fuiste duro de corazón. Afortunadamente dice la palabra que allá no habrá lágrimas, ni dolor, ni gemido. Pero sí nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que Dios nos ha prometido no las alcanzamos simplemente porque o no le creemos a Dios o no estamos dispuestos a pasar los procesos que Dios quiere hacer en nosotros para que estemos dispuestos para recibir esa bendición de Dios. Quiero terminar leyendo lo que dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 10. Y esto nos va a traer una seguridad y podemos estar seguros de que Dios tiene ese plan perfecto para nosotros. Escuche como dice de labios del apóstol Pedro, que él fue tratado. Tú miras al Pedro que caminó con Jesús antes de la crucifixión de Jesús, con el Pedro que escribe estas últimas cartas, y es totalmente diferente. Es un Pedro ya moldeado, es un Pedro ya tratado, es un Pedro que ha quietado su alma. Ya no es el Pedro impulsivo, sino que sabe esperar y nos da un consejo bien interesante. 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo os afirme, Él mismo fortalezca y Él mismo establezca.
y termina diciendo a Dios sea la gloria. Y qué hermoso, mi hermano. Por eso yo te invito con todo mi corazón y espero que el Espíritu Santo traiga esta palabra y la siembre en su corazón. No desmayes, mi hermano, no importa lo que esté pasando. Quizás está pasando por tiempos de escasez económica y eso trae temor. Quizás hemos tenido un proceso de enfermedad. Pero Dios está trabajando y te digo en el nombre de Jesús que Dios tiene el control sobre su vida, pero déjate moldear y deja que Dios termine la obra que se ha propuesto mostrar en ti para que otros vean el favor de Dios en tu vida. Mas el Dios de toda gracia que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, Él mismo te afirme, Él mismo te fortalezca y Él mismo te establezca en aquel propósito de Dios. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y le decimos, Señor, ayúdanos a comprender lo que tú tienes para nosotros, Padre? Señor, hay cosas que no hemos comprendido y que a lo mejor, Señor, nos hemos resistido, Señor, al tratamiento que quieres hacer en nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que nos ayudes a comprender esta palabra, Señor. Que quite, Señor, todo desespero, Señor, todo afán, todo cansancio, toda fatiga que ha caído en nuestro corazón, Padre. Quizás indiferencias a tu palabra, Señor. Nos hemos desesperado por situaciones y no hemos sido pacientes, Señor, en esperar tu obra perfecta en el corazón, en nuestro corazón, Padre. Pero yo sé que hoy tienes aliento, palabra de vida para nosotros, que podemos comprender que tú no nos has soltado, Señor, que sigue trabajando en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y si lo permitimos, Señor, yo sé que tú habrás una obra perfecta en nosotros. Ayúdanos a renunciar a aquellas cosas que están afectando la amistad contigo, Señor, la comunión contigo. Y que podamos, Señor, sentarnos frente a ti, Padre, y escuchar tus consejos, y no solamente escucharlos, sino ponerlos en práctica. Gracias por tu amor infinito, gracias por tu bondad infinita, gracias por la paciencia que has tenido con nosotros, gracias por no darte por vencido, Señor, en seguir trabajando en nuestro corazón, Padre. Pero te pedimos que nos ayudes. Yo dejo en tus manos a mi hermano, a mi hermana, a tus siervos, a tu sierva, a cada pastor, a cada líder, Señor, mi vida misma en tus manos, Padre, para que siga, Señor, hablándonos en estos días, Padre. Muchas gracias. Yo te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey. Te doy la gloria, la honra y la alabanza a ti, Padre, por lo hermoso, por lo precioso, por tus misericordias y por tu amor inefable, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz, la bendición, la gracia y la misericordia de Dios sea sobre ti, mi hermano, mi hermana, que pueda haber esa bondad de Dios en tu vida. Le hablo su pastor Elian de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.